Bueno, chavalones, continuamos con la clase de deformaciones. Para poner en práctica lo que vimos la clase pasada sobre el área longitudinal y transversal, pues vamos a ver este problemita sencillo. Calcular el área transversal, o sea, se forma un circulito y aquí está. Si ustedes lo ven de izquierda a derecha, transversalmente separan un lado por aquí. Obviamente no está en tercera dimensión, miraría este círculo. Y el área longitudinal se refiere al todo ensamblado que hay, cascarón. Todo lo que está envuelto al cilindro, de una barra cilíndrica de 1,5 pulgadas, de 1 media pulgada, perdón, de diámetro y 0,20 metros de largo. Aquí está, ¿no? Bueno, pues comenzamos, ¿no? Vamos a comenzar sabiendo que el diámetro, plebes, debe de estar, bueno, lo voy a convertir a metros. Esas dos rayitas significan pulgadas, ¿sí? Dos rayitas significan pulgadas. No lo hemos visto, pero ya van a saber a partir de hoy. Siempre que ustedes van a comprar un material de ese tipo, cilindro, o sea, cuando vayan ahí ustedes, por ejemplo, que ocupan una tubería, se las venden por pulgadas. Y en las especificaciones vienen dos rayitas que es pulgadas, o a veces dice IN. Esto es lo mismo que 0,5 IN. ¿Vale? Pero acuérdense que una pulgada, para convertirlo a metros, es 0,20254. Entonces, lo que yo quiero convertir es 0,5. Esto. Pongo un par de paréntesis, porque voy a hacer una conversión. Siempre en el paréntesis voy a meter la equivalencia. ¿Cuál va arriba o cuál va abajo? Va a depender de lo que hay afuera. Si aquí hay pulgadas, las pulgadas se van a poner abajo para que se eliminen las unidades. Entonces, una pulgada abajo y arriba se pone lo que sobra, que son 0,0254. Pulgada se va con pulgada. Y como el 0,0254 está arriba, se va a multiplicar por que está arriba. Si estuviera abajo, se divide. 0,5 por 0,0254 me da 0,0127. ¿Qué unidades quedaron? Metros. Ahí está el diámetro ya en metros. Y la longitud dice que vale 0,20 metros. Dice en el problema. Aquí está. La longitud de este, ¿no? ¿Cómo se va a calcular el área transversal? Vamos a empezar con el área transversal. Ya sabemos que en el área transversal, plebes, transversal. Ya sabemos que en el área transversal, pues nos damos cuenta que hay una circunferencia, ¿va? Con un diámetro de 0,0127 metros. Convertido a metros, ¿no? Que es lo mismo que 0,5 pulgadas o la mitad de una pulgada. Yo tengo dos fórmulas. La de pi por radio al cuadrado o la de pi por diámetro sobre 4. Cualquiera de las dos, la dimos las clases pasadas. Como tengo el diámetro, pues me conviene usar pi por diámetro cuadrado sobre 4. Pi ya saben que es 3,14, 15 con muchos números, ¿no? Pero puedo poner todo el pi completo en la calculadora. Pi, ¿cuánto vale el diámetro? Aquí está. 0, nomás sustituyo. Elevado al cuadrado sobre 4. Agarro mi calculadora, pico el botón Shift, busco el pi, que es la tercera tecla de abajo en la esquina de derecha a izquierda. Lo tecleo, le pongo, abro un paréntesis, pongo 0,0127, cierro el paréntesis, pongo el botón que dice hasta arriba por el medio, X cuadrada, que se va a activar el cuadrado. Luego pongo el botón entre 4 y me va a dar 1,267 por 10 a la menos 4 metro cuadrado. ¿A qué es igual esto? Si yo recorriera el punto, como es por eso a la menos 4 la potencia, tengo que recorrer el punto a la izquierda 4 veces. Me queda 0,001267. O lo puedo dejar así. Va. Metros cuadrados porque son área. Ahora voy con el área longitudinal. También me la pide.
¿Qué es eso? Se calcula como... Hay dos fórmulas, una con el diámetro y otra con el radio. Pi por diámetro por longitud es con, acuérdense que es un rectángulo el que se despliega, el que se desenvuelve, como vimos la clase pasada. Estaba en amarillo el dibujo. Aquí lo tengo de hecho. O también vimos la fórmula con radio, 2pi por radio por longitud, pero como tengo el diámetro, pues uso el diámetro. Aquí está, miren. Me queda pi por 0.0127 metros por la longitud que vale 0.20. Saco este valor de la calculadora chip por el botón pi. Abro paréntesis, pongo esto, abro paréntesis. La m no se pone, ¿no? Porque en la calculadora no se pone, porque son unidades. Cierro paréntesis, vuelvo a abrir otro. Pongo el valor y cierro otro. Y al multiplicarlo, el área me da, bueno, la puedo poner acá a la derecha también, de 7.98 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Es más chico el área transversal, que el área longitudinal, si se dan cuenta. Y ya terminamos el problema. El problema número 1 está muy básico. Continuamos. Con la siguiente parte. Bueno, voy a ponerles aquí abajo, para la siguiente parte, un esquema. Y vamos a platicar de ellos. Habíamos platicado, plebes, de esfuerzos, ¿sí? Que es lo que vamos a ver. Los esfuerzos. Si se dan cuenta ustedes, y ya lo vimos en las barras de armaduras también. Sí. ¿Qué pasa aquí? Se dice que los esfuerzos dependen de la forma como estén aplicadas las fuerzas. Es más, aquí lo voy a poner. Lo voy a mover. Aquí lo voy a poner. Los esfuerzos dependen de la forma como estén aplicadas. Hemos estado hablando de fuerzas muchas veces, ¿no? Aplicadas las fuerzas. Por ejemplo, en este caso, acordémonos que los esfuerzos se refieren a las fuerzas que están aplicadas en un área. Por eso vimos ahorita cómo calcular el área transversal y el área longitudinal. Si ustedes se dan cuenta, estas dos fuerzas, que deben de ser las mismas, están actuando en una sección transversal que no se mira, pero puede ser un círculo. Están actuando hacia acá. Entonces, al actuar una fuerza en un área, estamos hablando de esfuerzo. Si nos damos cuenta, estas están hacia adentro, estas están hacia afuera. Estas se aplican hacia abajo, como las vigas. Estas fuerzas son momentos, perdón. Fíjense cómo están girando. Y estas están actuando de esta manera, o sea, ¿cómo se llama? Para aplicar la ruptura. Entonces, las fuerzas pueden ser perpendiculares, como aquí. Son perpendiculares a la sección transversal, como esta y esta. Las fuerzas pueden ser paralelas, como estas. Al área en la que actúan. Lo que se van a originar esfuerzos normales, como en estos dos casos, ¿sí? Los vamos a ir entendiendo poco a poco. O los esfuerzos cortantes, ¿sí? Por ejemplo, si aplican así, como estas, que son perpendiculares a la sección transversal, o sea, al área, estamos hablando de esfuerzos normales. La normal es como si fueran perpendiculares, ¿no? Forman un ángulo de 90 grados. Y cuando son paralelas, los esfuerzos que se van a generar son cortantes, ¿sí? Entonces por aquí las fuerzas pueden ser perpendiculares o paralelas al área sobre la que actúan. Aquí está el área en la que actúan, miren. ¿Sí? Entonces, el área en la que actúa, si son paralelas o perpendiculares, como en estas dos son perpendiculares,
Se dice también que las fuerzas perpendiculares al área transversal existen esfuerzos normales de compresión o de tensión. Esta es compresión y esta es tensión porque está jalando. Aquí están entrando compresión como lo vimos en las barras de armaduras. Fuerzas perpendiculares al área transversal, esfuerzo normal de tensión, que es esta. Esta, por ejemplo, en la C, son fuerzas perpendiculares al área longitudinal. ¿Sí? Al área longitudinal, este es el área longitudinal. Esfuerzos de flexión se le llaman flexión. Luego los vamos a ver. Primero vamos a tratar estas dos. En el siguiente subtema va a ser estas. En el inciso D, son momentos producidos por pares de fuerzas paralelas al área longitudinal. Esos generan esfuerzos de torsión. Luego los vamos a ver. Y el último son fuerzas paralelas al área transversal. Generan esfuerzos de corte. Aquí es el último tema. Ahorita vamos a ver estas dos. O sea, cuando calculemos esfuerzos normales de tensión y compresión, vamos a hacer estas y estas en la sección transversal. Y vamos a ver sus deformaciones. Entonces, ahí ya tienen ustedes, ¿no? Cada una de ellas. Si quieren ponerle aquí, esfuerzos normales de compresión, esfuerzos normales de tensión, ¿sí? Esfuerzo de flexión, aquí un ladito le pueden poner. Esfuerzo de torsión y esfuerzos de corte. Ahí se lo ponen a un lado. Entonces, abajo voy a poner un pequeño texto. Dependiendo de la forma, como les había dicho, cómo actúen, cómo lleva acento en la O, cómo actúen las fuerzas externas, entonces los esfuerzos y deformaciones, porque estamos hablando de esos dos temas, producidos pueden ser, fíjense bien cómo se caracterizan, normales, que son los primeros que vamos a ver, la esfuerzo normal, por flexión, luego siguen este tema. Luego por torsión y el último o de corte, ¿vale? Aquí les voy a poner los dibujitos. Los dibujan ustedes, ¿no? Aquí está. Entonces, aquí están los dibujos, ¿no? Lo que les decía hace rato. Prácticamente es parecido a lo de arriba. Si jalan hacia la sección transversal, que es la que está aquí, podemos hacer, aquí puede ser un rectángulo también, o cuadrado, y luego entran, son esfuerzos y deformaciones normales. Van de la par estos dos, ¿no? Si van para arriba, paralelos así, son esfuerzos y deformaciones por flexión. Si son de esta manera, son deformación por torsión, las que generan los momentos. Son las únicas que tienen momentos. Y estas son los de corte. Aquí vamos a ver muy poco, porque son los que se estudian menos. Son estos y estos los que se estudian menos. ¿Vale? Entonces, es por eso que entramos a la última apartado de este subtema, para poder al ratito ver problemas. Cuando la fuerza y el área, que ya se los he platicado mucho, son perpendiculares quiere decir que forman un ángulo de 90 grados, se dice que el esfuerzo es normal. Punto y seguido. Cuando la fuerza, que ya lo hemos platicado ahorita, y el área, ténganlo bien en claro esto, ¿no? Son paralelas, se dice que el esfuerzo es cortante. Y esto nos lleva al primero de ellos. Vamos a ver el primero de ellos. Es un tema muy, muy hermoso. Bueno, lo voy a poner en 24. Se llama esfuerzo, es un subtema, perdón, normal y deformación normal.
¿Qué se habla aquí? Primeramente voy a poner la definición clara. Pues ya sabemos que una barra es un miembro estructural. Recto, con sección, transversal, constante, en toda su longitud. Por ejemplo, las fuerzas producen un alargamiento. Alargamiento se refiere a que están más larguitas de lo normal, ¿no? De su habitualidad. De la barra, que ya sabemos que es un elemento estructural, puede ser circular, triangular, perdón, sí, rectangular, cuadrangular, por lo que se dice que se encuentra, cuando se alargan, es que se encuentra en tensión, plebe. O sea, algo así. Se la voy a dibujar yo. Vamos a considerar que tenemos el apartado A. Tengo yo una barra. Tengo una barrita. Se me fue de más. Tengo esta pequeña barra, ¿no? ¿Sí? Esta barra, plebes, tiene una longitud normal, así, sencilla, con una longitud L0 o L. Pero resulta que lo sometemos a tensión y pasa lo siguiente. ¿Sí? Si yo le someto fuerzas, obviamente, ¿no? Pasa lo siguiente. Esta misma barra hace esto. Pues se alarga la barra. Y el alargamiento lo vamos a conocer como un delta L. Es un incremento. ¿Sí? Está incrementado, o sea, porque también se puede acortar. Eso es debido a que le presentamos unas fuerzas normales para que actúan en la normal. ¿Sí? Actúan en la sección transversal. F, la misma. ¿Sale? Pero ¿qué tal si le hacemos un pequeño corte aquí? Vamos a cortar aquí. Este corte lo voy a llamar corte. ¿Sí? Se me ocurrió hacerle un corte. ¿Para qué? Te van a ver para qué. Tendríamos el elemento B ahora. En ese corte, plebes, lo que va a pasar es lo siguiente. Esta va a llegar hasta aquí ahora la barra porque le estoy haciendo un corte. ¿Qué pasa dentro del corte? Ahorita vamos a ver. Ya está alargada la barra, ¿no? Debido a la fuerza. Pero se me ocurrió estudiar esa parte, lo de adentro. Ah, pues se le hace un pequeño corte. Aquí adentro de ella, plebes, al hacer el corte, va a haber unas fuercitas que se van a llamar esfuerzos normales. ¿Sí? Es lo que voy a estudiar dentro de ella. Cuando yo tengo una barra sometida a alargamiento, a acortamiento, ya sea tensión o compresión, porque si estamos hablando de tensión se va a alargar, si estamos hablando de compresión, que van hacia adentro como las barras en las estructuras, en las armaduras, se van a cortar. Pero yo realmente lo que estudio es en un corte. Puede ser el corte aquí, aquí. O sea, ¿qué hay dentro de ella? O sea, tan meticuloso hay que ser. ¿Qué hay dentro de ella? Ah, pues son esfuerzos normales lo que vamos a estudiar en el corte este. ¿Sí? Y el esfuerzo se pone con este símbolo que se llama sigma. ¿Sí? Yo les recomiendo que usen Google para ver cómo se hace el sigma completamente, porque yo no lo hago tan perfecto. Es algo así, ¿ven? Ese es el símbolo sigma, que en estática se va a usar para esfuerzo normal. La barra tenía una longitud inicial L0, aquí.
Déjenme seleccionarse aquí. Pero causando que el elemento se alargue cuando se le somete a un, ¿cómo se llama? A una fuerza, pero se hace un corte para estudiar el esfuerzo normal, que ya sabemos que tenemos aquí un área. Entonces, este corte es imaginario, ¿no? Claro está que yo los propongo para que sepamos de dónde salen los esfuerzos. Sí. Entonces, ese es el esfuerzo normal, lo que vamos a estudiar. ¿Y cómo se calcula el esfuerzo normal? Ya sabemos que se denota, el esfuerzo normal se denota, bueno, voy a definir lo que es esfuerzo como tal. Me faltó aquí. La intensidad de la fuerza por unidad, porque estamos hablando de un área, ¿no? De área. Se denomina esfuerzo normal y se denota comúnmente por la letra griega, que ya les dije ahorita, llamada sigma. Así se escribe esfuerzo, así tal cual como lo miren, esa letra griega. Tal vez a mí me queda un poquito mejor, un poquito peor. Entonces, si yo quiero calcular solamente el esfuerzo normal, ya sea de tensión o de compresión, es igual a una formulita bien sencilla, a fuerza entre área. Ya depende de qué tipo es el área. Donde F es una fuerza pero normal o carga. Normal, o sea, que actúa perpendicular. ¿Qué unidades tiene la fuerza? Tiene newtons. Y el área sería el área transversal de la figura. Área transversal. Nosotros calculamos ahorita transversal y longitudinal. Aquí es transversal. ¿En qué unidades debe estar? En metros cuadrados. También puede estar en milímetros cuadrados, ¿no? Entonces, esto se le conoce como esfuerzo normal, ya sea de compresión o de tensión. ¿Y qué unidades va a tener? Newton sobre metro cuadrado, que es lo mismo que un pascal. Ahora, a raíz de eso, ya van a saber que los newton sobre metro cuadrado son pascales, ¿vale? Pascales. Si a mí me piden la fuerza, pues despejo el área, paso multiplicando, me queda esfuerzo normal por área. Y si a mí me piden el área, paso dividiendo el esfuerzo, fuerza entre esfuerzo normal. No me gustó el símbolo. ¿Sí? Ese es el esfuerzo normal. Que puede estar, plebes, puedo tener la barra de la siguiente manera. En tensión, actuando la fuerza hacia afuera, va a ser positivo. Y en compresión, se va a usar convencionalmente esta simbología. Los esfuerzos de tensión en positivo, los esfuerzos normales de compresión en negativo. Son de alargamiento, esos no, los de tensión son de alargamiento y los de compresión son de acortamiento, o sea, se comprimen. Y el esfuerzo, acuérdense que actúa de manera perpendicular a la superficie, que estamos hablando de un área. A eso se le conoce como esfuerzo normal. Sale a los esfuerzos, los esfuerzos tomamos un signo de convención. Aquí está, convención de signo, lo voy a poner, convención de signo.
Positivos cuando están en tensión y negativos cuando están en compresión. Si lo quieren poner, que estamos hablando de alargamiento en tensión, perdón, y comprimidos o de acortamiento en compresión. Entonces, las unidades estas son en el sistema... perdón, lo voy a poner en otro color. Sistema internacional de unidades. Y hasta ahí le vamos a dejar. Ya en la siguiente clase vemos problemas, pero falta un poquito de teoría para concluir esto. Pero no quiero ser tan alargamiento la clase. Sí, ya sería hablar más de esfuerzos normales y de formación normal para entenderlo más. Con esta formulita va a quedar, por lo pronto. Pero vamos a presentar una más de deformación y eso. Listo, chavalones, con esto acabamos la clase.